Sri Sadguru Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 100. El Estado Supremo. Estoy aquí, hablándote a ti, sobre la devoción después de la liberación. Ser Brahman es liberación. Brahman es nuestro nombre de nacimiento, y devoción significa cantar en alabanza a Dios y al Gurú. Bhajans, o canciones devocionales. Aquel a quien llamamos con el nombre de Señor fulano de tal, es él mismo, ahora, Brahman. Y su esposa, es Lakshmi. Ahora, todas sus acciones, incluyendo su respiración, son las acciones de Dios. La acción, no puede tener lugar, sin él. Cuando sabes que eres Brahman, todas las acciones son de la naturaleza de Brahman. Algunas personas declaran o defienden la conveniencia de la vida activa después del autoconocimiento, y van por la sociedad, obviamente equivocados en su comprensión. Dicen que es necesario comportarse como una persona necia e ignorante, para enseñar a la gente, pero esto no es correcto. Un hombre de autoconocimiento debe comportarse como él es. Si va por ahí, actuando como una persona ignorante, ¿cómo puede acaso ser un hombre sabio? ¿Cómo conducían acaso sus vidas, los grandes hombres de sabiduría, como el señor Rama, el señor Krishna, y el rey? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Cómo se comportaban acaso, los otros grandes maestros? ¿Fue acaso su comportamiento verdaderamente correcto y útil para todos? El que tiene autoconocimiento debería pensar en esto. Compórtate como Dios, con las cualidades de Dios. Por ejemplo, para hacer que su estado espiritual sea conocido por otros, un hombre podría cortar su brazo, pero al hacerlo, está el orgullo de que, me he cortado el brazo. Esta, no es la forma de rendir el ego. La forma de rendir el ego, es la misma comprensión de que, yo no soy nadie. Cuando sabes esto, el ego se ha ido. Algunas personas hacen los arreglos para que un automóvil pase sobre su cuerpo, para mostrar que no son nadie, y que son renunciantes. Pero eso también es ego. Cuando intencionalmente tú te comportas como un excéntrico, todavía es ego. Está el ego, de que has hecho algo extraordinario. Uno, que no actúa de manera peculiar, sino que actúa muy naturalmente, es el hombre del verdadero conocimiento. Sin embargo, este camino del verdadero conocimiento, solo es conocido, a través de las instrucciones dadas por el Sadgurú o maestro verdadero. El ego no se puede cortar, con un arma. No importa lo tenaz o duro, que uno lo trate o lo intente, no se puede cortar. Es solo a través de la comprensión, que se va el ego. El ego, es un mito. Cuando sabes su naturaleza, el ego desaparece. Ese, desaparecer, es el camino del ego. Todo le pertenece a Dios. No hay nada de mío, o incluso ningún yo, allí, en el hombre del verdadero conocimiento. ¿Es acaso correcto comportarse como un hombre loco, con el fin de guiar a otros, pretendiendo que estás funcionando en la sociedad después de alcanzar el autoconocimiento? No, esto nunca es apropiado. ¿Deberían los niños mayores, mientras enseñan a los menores, volverse ellos mismos niños menores? ¿Por qué uno dejaría acaso la sabiduría, y se volvería ignorante? Es verdad, que solo Dios hace todo. El concepto, de que el trabajo que Dios hace, y el trabajo que nosotros hacemos, son diferentes, es un concepto equivocado. También es imprudente, pensar que se debe adorar a Dios, y de ese modo, Dios se apiada de nosotros. En verdad, todo es únicamente Dios, y Él actúa por su propia cuenta, y provoca la acción. Es Él, quien hace que todas las cosas sucedan. Dios no puede tolerar el sentido de dualidad, o que estamos separados de Él.
el que es sabio, conoce la verdadera religión, el yoga de unidad. La gente dice muchas cosas, como por ejemplo, hemos lavado o bañado a Dios. Hemos alimentado a Dios. No debemos comer nada, antes de haber hecho esto. O que no debemos tocar a nadie, ni nada. ¿Hay acaso algo, alguna cosa, que no haya sido tocado por Dios? ¿Quién es acaso ese, que la impureza de tocar algo le afecta? No hay ningún otro, excepto Dios. Todo es hecho por Dios mismo. Es solo Él, el que come y cena. ¿Quién más come acaso? Si alguien se inclina a los pies de un santo, la gente le pregunta al santo, ¿por qué permites acaso esta postración? La respuesta es, ya ves, yo soy solo Dios. Estas personas serán liberadas si se inclinan ante mí. Eso no es una carga o compromiso para mí. Sus pecados son lavados, y ellos quedan emancipados. ¿Quién es acaso el que hace que la gente se incline? Solo Dios puede hacerlo. Nadie da salutaciones a nadie, sin razón. Él no es Dios solo porque te inclinas ante Él. Él es Dios, y es Él, quien come y quien bebe. Si le dan un vida, una hoja de betel, también conocida como pan, ella no se lo da a un hombre. Saber que ha sido dada a Dios, es la devoción después de la liberación. Cuando te conviertes en Dios, actúas como Dios. ¿Deberías acaso actuar como un fantasma? Uno que se comporta como Dios, es Dios. Uno cuyas acciones son las de un sabio, es un sabio. Uno que se comporta como la gran gente de antaño, se llama encarnación de esa persona en particular. Si él actúa como Dios, él es la encarnación de Dios. Si él actúa como una cierta persona del pasado, él es su encarnación. Si él actúa como Tucaraán, él es la encarnación de Tucaraán. Si uno actúa como Dios, después de la liberación, él es Dios. Aquellos que se llamaron ellos mismos como encarnaciones de Dios, han actuado como yo. Uno, que es auténtico, o veraz, dice su verdadero nombre. Brahman, Dios. Como Krishna estaba seguro de que él es Dios, él constantemente decía que él era Dios. Incluso desde su infancia, él comenzó a decir que él era Dios. Ahora, tienen que decírtelo, pero tú estás avergonzado de llamarte a ti mismo Dios. Uno debe comportarse de la manera que él es. Uno debería vivir a la luz de este entendimiento. Esto asegura que el hacedor está ausente. Tú no eres el hacedor de ninguna acción. Después de haber disfrutado de todos los placeres, estoy libre de la sensación de ser el disfrutador. Permanezco libre, incluso después de la creación, el sustento, y la disolución, de los mundos. Quien no conoce este yoga, o unidad, o unión, sufre tristeza. Este es el yoga sin igual. Este yoga nunca se pierde. Quien conoce este yoga es el hombre feliz. El señor Shiva y yo, solo nosotros dos, conocemos este yoga. Otros también dicen que han entendido el yoga, pero el suyo no es este yoga. Este estado de conciencia fue totalmente absorbido por Uddhava. Él dijo, he encontrado este misterioso camino secreto, que solo un verdadero gurú puede mostrar. Tanto él como el señor Krishna, tenían un solo corazón, una sola mente. Obtuvo el gran regalo de la devoción, la gran llave. Lo que el señor Krishna ya sabía en su corazón, Uddhava lo llegó a saber. Él, Uddhava, entendió el estado propio del sí mismo. Él entendió que la verdadera naturaleza del sí mismo, el mismo ser del sí mismo, es puro. No hay nada mezclado con eso. Es él quien alcanza la más alta realización de su propio sí mismo, su ser primordial. Eso es llamado el sí mismo supremo, o Paramatman, o Atmaram.
Yudava logró eso.